A veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos a Un Mundo Extraordinario. Esta semana vamos a tratar un tema tan extraordinario como en muchos casos es tabú, como es el tema de la muerte. Vamos a hablar hoy con Jaume Patuel. Él es psicólogo, es psicoanalista, también es licenciado en teología, lleva muchísimos años trabajando en el psicoanálisis y estos temas los domina a la perfección. Vamos a hablar de él, de la muerte en diferentes ámbitos, no solamente del concepto en sí, sino todo lo que conlleva la muerte, ¿no? Vamos a hablar de ese tema que creemos desde el Mundo Extraordinario que esta persona que es extraordinaria nos puede dar luz sobre este tema y empezar a tener ese punto de reflexión sobre esta gran certeza que es la vida. La vida es también la muerte. Vamos a hablar con Jaume Patuel. Not in the fire, not in the quake, not in the roar the mountains make, but in the hush, so small, so thin. I heard your voice, a whisper in the wind. When the world is loud and hearts grow cold, you speak in ways the silence holds. Not in the thunder, not in the flame, but in the quiet you call my name. You are the peace I find within, a whisper in the wind. I search the sky for signs to see, for storms to part. Jaume Patuel, muchísimas gracias por entrar en el Mundo Extraordinario para hablar de este tema tan controvertido como es la muerte. Muchísimas gracias. Buenas tardes, agradecido por tu invitación. Intentaremos responder a las preguntas que nos hagan para que el público pueda pensar por sí mismo. Pues lo primero que te voy a preguntar, porque es un concepto que parece que todo el mundo lo entiende, pero es un poco ambiguo. ¿Qué es realmente la muerte? Nadie lo sabe. Es decir, a mí me gusta cuando daba clase a la universidad en el máster de la doctora Vives Govila en la UVE, explicar, y así lo hago también en otros lugares, lo que es el conocimiento a través de una metáfora. Y la metáfora que empleo es la metáfora de la margarita, esta flor tan conocida, hermosa y bella, que tiene muchos pétalos. Pero cualquier pétalo está conectado con el centro. No hay ningún pétalo que no conecte con el centro. Por muchos pétalos, todos conectan con el centro. Es decir, todos están vitalizados desde el centro. En el centro está el núcleo, que puede ser el tema que sea. En este caso ponemos como en el núcleo la muerte. Y luego toda la margarita tiene su tallo con la savia, conecta con el suelo conecta con la tierra conecta con el... etc. Hay una conexión total. ¿Dónde voy? Que cada pétalo tiene el derecho de hablar de su propia experiencia, porque conecta con la realidad.
pero tiene el deber de decir que la explicación que da es reductora, reducida, que no es negativa. Lo denigrante o lo injusto o lo no académico correcto es dar su explicación como si fuese el sépalo de toda la margarita. Es decir, su pétalo no tiene en cuenta a los demás y da la explicación como total. Y eso es el reduccionismo. Digo esto porque de la muerte hay muchos ángulos desde los que se puede hablar. La muerte biológica, la muerte emocional, la muerte, digamos, de vivir sin esperanza. Es decir, el concepto de la muerte es muy variado. ¿Dónde voy? Que cada explicación es un pétalo, una parte de la inmensa realidad, pero nunca toda la realidad. Interesante. Porque hablando de la muerte y el inconsciente, estos dos conceptos también que a veces quedan un poco ambiguos, ¿cómo crees que se manifiesta el miedo a la muerte que existe en el inconsciente según el psicoanálisis, en el cual tú estás muy versado? A ver, en mi formación psicoanalítica, en mis años de psicoanálisis, tuve una consulta a lo largo de 40 años e hice clase en la Universidad de Introducción a la Psicología Dinámica. Uno de los puntos de inflexión en mi vida personal, el tercer punto de inflexión en mi vida personal, es cuando descubrí, leyendo el libro de Chegoyen, Los fundamentos del psicoanálisis, para mí, la descubierta científica que nos proporcionó a la cultura occidental fue: existe un inconsciente. Y esto por el gran premio Nobel Eric Kandel está bien demostrado, la biología del inconsciente. Sí, hay un terreno nuestro que nos movemos, pero que desconocemos. El ejemplo que yo hago es cuando acabamos de comer. No nos preocupamos, pero hay un mundo fisiológico digestivo que hace todo el trabajo y ni pensamos en ello. Pero sí que nos afecta de cómo hemos comido, de qué hemos comido. Por tanto, el inconsciente existe a pesar de los pesares del mundo cientificista. Además, hoy, en diversos lugares, dos en concreto, cuando oigo hablar de la tercera generación de las terapias, siento que el inconsciente está diluido, como si no existiese. Todo lo puede el ego, que no nos vamos a meter en esta materia, pero el inconsciente condiciona y a veces determina nuestra forma de ver o enfocar qué entendemos por muerte. Y la primera cosa que a mí me gusta explicar cuando hablo de la muerte, añado siempre el adjetivo biológica. La muerte que tenemos clara es la muerte biológica, necesaria para la especie. Por tanto, cuando acaece la muerte biológica, ¿ha acabado la vida? Esta es la gran pregunta. Por mi formación, por mi experiencia, yo diría, cuando acaece la muerte biológica, la vida en mayúscula continúa y expresada en vida minúscula en otros lugares. Y no solamente es la vida del ser humano, sino la vida del ser. Y aquí entraríamos en muchos terrenos de debate, pero no es tanto los terrenos de debate que son académicos, sino la muerte, para mí, ¿qué significa? Es la única pregunta que cada uno debe responderse. Porque si hay algo que la especie humana no puede evitar, es que todos pasamos por la muerte biológica. Ahora bien, ¿qué hay detrás de la muerte biológica? Nadie ha venido a decírnoslo. Y entonces, ante esta muerte biológica, ¿cuál es mi
posicionamiento. Entonces aquí habrá las luchas del mundo materialista, mundo espiritual, el nivel de conciencia, que diría, no olviden de la metáfora de la margarita. Cada uno en el fondo habla de su propia experiencia. Y así que a mí me gusta distinguir entre ciencia en mayúscula y cientificismo en minúscula. Como si el método científico de calcular, medir, concretar, empírico, fuese el único método para responder a los enigmas, a los colibetos de la especie humana. Esto es lo que hay que tener en cuenta. Pero Jaume, ya has comentado que no te gustaría mucho entrar porque es muy polémico, pero a mí me gustaría poder, de forma sintética, si es posible, hablar un poco del inconsciente y qué es el ser. ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos del ser, del inconsciente? Porque son dos palabras que pirulan mucho en el vocabulario popular. Para coger un autor concreto que me gusta, dejando mi experiencia de lado, Michael Washburn, que es psicólogo transpersonal en base psicoanalítica, tiene el ego y el fundamento de su dinámica, nos habla del ego, del preego y del posego. Es decir, este ser que habla que soy yo, y este ser que tú me escuchas o los ser que escuchas, escuchamos desde el ego. Si no hay ego, no hay funcionamiento. Para mí esto está claro. El ego, y yo cuando hablo del ego parto siempre del ego freudiano. Este ego que tiene una parte consciente, que tiene una parte inconsciente de placer, pero en el sentido ya más elaborado de Freud que cogemos ahí. El inconsciente, una cosa es el inconsciente, el lugar, y otra cosa es lo inconsciente. Aquí lo inconsciente nos vamos a encontrar qué hay adentro. Deduciremos, haremos inferencias, pero qué es lo que hay dependerá de cada autor. Pero sí que podemos afirmar que hay un marco que el ego desconoce del pasado, pero presente. Y hay también otro marco del posego que el ego no conoce, pero que es un proyecto. Por tanto, el ego debe ser consciente como mínimo que no todo lo conoce y que hay muchas opciones y decisiones que cuando uno las toma por la razón A y B, y que está cierto de ello, al cabo de 40 o 50 años puede darse cuenta que la razón A y B no fueron las verdaderas, sino que las razones verdaderas fueron Z e Y. Hablo por mi propia experiencia. Por tanto, el inconsciente es este marco, este lugar. Lacan lo llama, está estructurado lingüísticamente. Freud es el inconsciente individual. Y Jung coge a Freud que hay un inconsciente colectivo, que es del que se habla mucho con los arquetipos, y a mí me gusta recordar que hay un psicoanalista, un húngaro, Leopoldo Zondi, que habla del inconsciente tribal o familiar, individual, tribal y colectivo. Hay que partir de aquí. Es cierto que con el método científico riguroso, gracias a Kant, podemos decir, la biología nos confirma un inconsciente. ¿Qué es lo que hay adentro? El gran enigma, pero no misterio. ¿Y por qué crees tú, bajo tu punto de vista, por qué la cultura occidental, sobre todo, niega tanto el concepto de la muerte en comparación con otras culturas que lo toman de otra forma, ¿no? Nos hemos de arremeter, creo que es el siglo XV o XVI, con René Descartes. El famoso René Descartes, que su método se descontextualizó. Este método de la razón, la res cogitans y la res extensa que separó, parece que la razón es todo. Por eso Freud, cuando dice el ser humano ha tenido 3 heridas
en su evolución. A mí me gusta poner una cuarta. Primera herida, que la Tierra no es el centro del universo. Hombre, esto cayó muchos siglos de historia y aún hay algunos que defienden que la Tierra es el centro. Segunda herida biológica. El ser humano no es un ser privilegiado que cae del cielo. Y aquí pondríamos la cuestión del alma, el mundo sobrenatural. Y la tercera, la de Freud. El ego no es el señor de su casa, sino que es la esclava, la sirvienta de su casa. Claro, esto en el siglo, que lo dijo Freud, siglo XX, no gustó nada. El modernismo, el centro del modernismo es la razón. Y nos damos cuenta que la razón no da explicación de todo. Con todo, hay que distinguir entre la razón instrumental y la razonabilidad. Por eso hoy día se habla de lo racional, lo irracional y lo aracional. Racional de razón, irracional no es lógico, y aracional aquello que no está ni en lo irracional ni en lo racional. Es decir, que el ego, gracias a la información de su propio ser, evidentemente que las neurociencias ayudan mucho. Las neurociencias, a mi entender, es conocer bien el coche para estar mejor en el coche y viajar bien. Pero si el coche no tiene sujeto, ya me puede decir las neurociencias lo que quieran. Y ahora tenemos un debate que es primero, el cerebro o la conciencia. Ante esta aportación, hemos de decir, con otra mirada, que primero es la conciencia y luego el cerebro. Con la gran comparación, la televisión, un buen cerebro, transmite novedades, no las crea. Bueno, eso es un debate para académicos, pero para la gente que está en la calle debe ser consciente que el ego, esta forma de pensar, está condicionada y a veces determinada por su mundo inconsciente, añadiendo a un gran filósofo, Jan Gebser, en su libro Origen y Presente, que el ego, y así lo demuestra muy bien Michael Wadsworth, evoluciona con niveles diferentes de conciencia. Y actualmente estamos a un nivel de conciencia que ha integrado lo anímico, lo mágico, lo mítico, lo racional. Un nivel de conciencia integral. Aquí integrando todo. Ahora bien, dada toda esa desorientación mundial que estamos padeciendo, que ahora sabemos que la economía es la que mueve el mundo, la economía es un dato concreto, pero la economía está en función del ser humano. La pregunta es, ¿quién gestiona la economía? Eso es lo que me interesa, no la economía en sí. Por tanto, esos niveles de conciencia ha dado una inseguridad, lo que se nos inocula desde la prensa, que el 90% es prensa privada, por tanto, pensamiento encaminado, o bien los que nos presenta la televisión, es desorientación. Yo cuando veo un noticiario que me presentan el handball o el fútbol femenino o el deporte, y con el mismo tono me presentan los problemas económicos, y con el mismo tono me presentan Gaza, por decir algo, ¿a qué estamos jugando? Por tanto, una conclusión de la metáfora de la margarita para uno profundizar es la capacidad crítica de cuestionarlo todo y saber que reflexionando ponemos sobre la mesa muchas cosas escondidas nuestras y que muchas nos darán un trabajo. Por tanto, en la cultura occidental hay miedo a la reflexión. Además, con lo que constatamos políticamente, quien difiera
del pensamiento hegemónico no es un disidente o un crítico, sino un enemigo. Y Freud decía, prefiero un crítico que 100 amigos que no me critican. Porque Freud se daba cuenta que el crítico ayuda a profundizar, el disidente ayuda a profundizar. Ahora, quien tiene el poder, cualquier crítica al poder es ir en contra del poder, no ayudar al poder. Porque, Jaume, siguiendo un poco el hilo de tu conversación, de una forma breve, ¿tú crees que la sociedad, los medios de comunicación, que ya has hablado un poquito, el sistema educativo, ¿por qué no?, fomenta el pensamiento crítico? Y si lo fomenta en la línea de cómo abordar la muerte, ¿no?, que es el tema que estamos trabajando. Es decir, la sociedad, los medios de comunicación, no fomentan la capacidad crítica. Y el fenómeno actual que se me escapa es las redes sociales. Las redes sociales es un predopático, es un mundo de locos. Y la influencia que tienen en los políticos, que es una red social, una red de gente sociópata, que vomita. Tantos seguidores por aquí, tantos seguidores. Es decir, esto es nuevo. ¿Cómo se gestiona educativamente? No tengo ni idea. Ahora bien, el sistema que llaman de educación, que yo prefiero decir el sistema de instrucción, porque en el fondo los colegios, que van muchos muy bien a pesar de los ministerios, porque hay gente responsable, en los colegios van bien, pero hay una desorientación. Una conversación de hace un mes. Una profesora de filosofía de 28 años en un colegio concertado. Decía, ¿cómo van las clases de filosofía? Me decía, depende del grupo que tenga. Grupitos que pasan aburridos y grupitos que están interesados. Pero es más, y me añade algo, el programa, me decía, explicamos presocráticos, socráticos, y acabamos en Platón. Y cuando acabamos en Platón, saltamos a Descartes. Un programa de filosofía así no funciona. Ella dice, pero como tengo la filosofía en cuarto de eso, intento equilibrar el programa. Y después me añade, y el programa de selectividad son filósofos concretos de una línea. ¿Puede ayudar a pensar? Sí, pero no capacidad crítica. Yo, que tengo mi edad, que he estado muchos años en el sistema, leyendo por casualidad, cuando era director de COU del curso 75-76, hace 50 años, inventé el departamento humanístico. Mira, el departamento humanístico, COU, para ayudar a criticar la capacidad de mis alumnos, porque el programa no lo tenía. Por tanto, esta capacidad crítica hay que darla siempre. Y me pregunto, esta capacidad crítica es una lucha que tenemos todos los psicólogos o educadores para que el muchacho suba. Por tanto, la capacidad que ante la muerte, en este curso 75-76, acabé el curso, el último día, junio, me telefonean unos padres comunicándome, nuestro hijo se ha suicidado esta noche. Este fue el final de un curso de COU. Y el muchacho que se suicidó, inteligentísimo, no supimos el porqué, etcétera. Entonces, y aquí, ante la muerte está el suicidio. Por tanto, hay que hablar de la muerte, pero de la muerte, claro, biológica, pero también de otra muerte emocional, o de la muerte interior. Sí, la vida del ser humano es biología,
emociones y profundidad. Claro, si te hablo así, soy consciente que soy disidente de un contexto cultural que hay la religión por una parte y por otra parte hay el poder político y el poder económico que condiciona y determina la vida de muchas sociedades o de muchos. Claro, ante esto, la muerte resulta un tabú. Tanto. Pero también tengo que decir que se va hablando más a través de lo que últimamente se comenta mucho, que ya es viejo, las experiencias cercanas a la muerte. Alerta, experiencias vitales, personales, próximas a la muerte, no después de la muerte. Las experiencias próximas a la muerte, como experiencias subjetivas, son absolutamente reales para quienes las viven y dejan un impacto profundo y mesurable. Los patrones básicos se repiten en todo el mundo, aunque los detalles, es decir, los seres encontrados, los símbolos, pueden estar teñidos por el contexto cultural y religioso de la persona. No existe una explicación científica única y universalmente aceptada. Las teorías fisiológicas explican algunos aspectos, pero no logran dar cuenta de la totalidad del fenómeno, especialmente de los casos de percepciones verídicas fuera del cuerpo. Es un fenómeno transformador. Independientemente de su origen, su efecto en la vida de las personas es profundo y positivo, llevándolos a vivir vidas más plenas y menos temerosas. En resumen, las experiencias cercanas a la muerte son una ventana fascinante a la intersección entre la conciencia, el cerebro y la posibilidad de que exista algo más allá de nuestra comprensión biológica actual. Esto hay que tener en cuenta. Este matiz es interesante, Jaume, es muy interesante. Y quería preguntarte, respecto a las afectaciones que puede tener la muerte a otras personas, desde el punto de vista del psicoanalista, ¿cómo se trabaja el duelo desde esta perspectiva? Me viene un caso de hace años. Entró una mujer con su hija vestida de negro, todo, llevaba 4 años así, porque no había superado la muerte de su hijo. Nos tocó hablar, recordar, dolor, pero sé que al cabo de cierto tiempo largo, aquella mujer se fue con otro vestido distinto. Evidentemente que aquí toca emociones conscientes y emociones inconscientes. Y todo será cómo a lo largo de la vida se ha ido presentando la muerte. Y si la muerte la presentamos como el paso a un juicio particular y final, que es pura religión, o presentamos la muerte que detrás no hay absolutamente nada, un vacío existencial, cada uno debe darse respuesta. ¿Qué es, en el fondo es, ¿qué es la muerte biológica para mí? Teniendo en cuenta que la muerte biológica es, como decimos en clase, un traspaso, un tránsito. Pero hay algo aquí muy importante, que es el apego, el ego, el apego a lo que ve, a lo que constata como última respuesta. Y aquí es donde deben intervenir, si tú quieres, las religiones bien montadas, reflexiones filosóficas bien hechas y reflexiones de psicología profunda bien hechas. Porque hay que ayudar a la gente a saber que la muerte biológica existe. Otra cosa es cuándo aparece, cuándo acontece, tendré soledad, estaré solo, habrá mucho dolor. Esos son otros términos que ayudan a preparar. Porque, Jaume, la angustia existencial ante este concepto de la finitud, ¿no? Del final, ¿puede ser un motor para la vida o siempre es patología? Es decir, un pequeño... Estamos hoy día patologizando la vida ordinaria. Y eso es un error de psicología clínica. Cierro el paréntesis.
La angustia, yo la comparo, cuando hacía clase, a un ascensor. La angustia es aquel ascensor que desde la profundidad del parking va hasta la terraza. Según en qué piso se encuentre, habrá una angustia u otra. Que son angustias normales. La angustia no es ninguna enfermedad, como el miedo no es ninguna enfermedad, como el sentirse mal no es ninguna enfermedad. Son emociones primarias que gracias a ellas podemos construir nuestro proceso de madurez integral. Ahora, si resulta que cuando tengo angustia ya me dan enseguida el diazepam, sin preguntarme, a ver, ¿de qué me viene la angustia? Si cuando tengo miedo a algo, no fobia, miedo a algo, ya me dicen que te ayuden, ¿dónde me enfrento yo con las dificultades interiores colocadas afuera? Vivimos mirando afuera lo que hay dentro de nosotros, la famosa proyección inconsciente, como también la introyección, pero son mecanismos mentales para poder crecer. Cuando un mecanismo mental se usa o se gestiona en un momento inadecuado, tendremos una patología. Por ejemplo, actualmente así, a grosso modo, me vienen dos. La paranoia está al orden del día y la superstición al orden del día. La paranoia como la superstición son mecanismos necesarios en el momento de la infancia. La paranoia es sentir que el otro es ofensivo. Y la superstición, yo arreglo las cosas con magia. Esos son momentos de crecer. Pero esto mantenerlo a los 18 años, a los 50, o el uso continuo que nos hacen los políticos, esto es patología. Por tanto, la angustia depende del nivel en el cual yo me encuentre con el ascensor. La angustia del ascensor, evidentemente, cuando llego al parking voy con mucho cuidado. Cuando llego a la planta baja ya veo la salida, y según el piso que veo, dependerá de las personas que me encuentren. Y si voy arriba de todo a la terraza, diré, qué mundo tan hermoso. Y cuando baje con el ascensor, la experiencia de haber estado en la terraza me va a tranquilizar muchísimo. Por tanto, la angustia es un medio de podernos enfrentar con la realidad. ¿Qué es la realidad? Es otra cuestión. Es decir, la gran preocupación de conocernos a nosotros. Y por tanto, un aspecto que debo conocer y aceptar es que existe la muerte biológica. Que no se acaba todo con la muerte biológica. Son opciones. Lo dejo bien claro. Son opciones. No hay ninguna demostración objetiva. Porque claro, esto, sí. Fíjate bien que cada cultura ha planteado la muerte según las religiones. Claro. Mira, yo que estamos llegando... No se podía en el mundo occidental. Sí, disculpa, Jaume. No, te comentaba que estábamos llegando ya a la recta final de esta primera parte, está apasionante, pero no quería acabar sin hacerte un par de preguntas. Si eres tan amable de ser sintético, te lo agradecería mucho. Tú, bajo tu punto de vista, ¿cómo se relaciona la muerte con el deseo en esta teoría de Jacques Lacan, de lacaniana, ¿no? ¿Cómo se relaciona la muerte con esta...? Es decir, por lo que sé de Jacques Lacan, el deseo con mayúscula, un deseo que abraza la totalidad física, emocional, intelectual, ese deseo que me empuja, que me lanza, que es sano. Debo saber que cuando lo concreto, cuando yo con el arco lanzo la flecha, que es el deseo, cuando lo concreto, aquel deseo ya no es deseo, porque lo he concretizado. Yo cuando me encanta una mariposa y la cojo, se me ha acabado la mariposa.
¿Por qué? Porque el hombre es un ser deseante y esto nos cuestiona que no se acaba con la muerte biológica. Porque es una contradicción, una incoherencia. Tanto deseo y viene la muerte biológica. Sí. ¿Cómo se coordina esto? Por tanto, como hay un profundo inconsciente, sea en lo inconsciente, ahí está este deseo, esta capacidad que el ego debe descubrir, que le trasciende a sí mismo. Y no hablar de la muerte es poner un freno y hacernos vivir de ilusiones. La muerte es el gran límite para ser realistas. Wow. Esta Esto frase es lo que yo podía decirte de mis reflexiones. Es muy potente esta frase que acabas de decir ahora, ¿eh? Y ya la última, si eres tan amable, voy a aprovechar. ¿Por qué crees que a veces lo que es traumático, ¿no?, para una persona, como un accidente o, no sé, la pérdida de un ser querido, se repite en sueños o en actos así fallidos? Por el inconsciente. Sí, como los actos fallidos nos indican que actuamos por una cosa y en otro momento actuamos por otra. Cuando se nos rompe un plato, por ejemplo, o cuando yo salgo de casa y voy por la calle, voy por la otra. Y Jung hablará de las coincidentes casualidades, la famosa sincronicidad, que en términos cristianos se llama la providencia. Nosotros tenemos que llegar el Dharma. O sea, es decir, hay una realidad que si observamos con calma, nos supera, nos trasciende, nos guía, nos conduce y a veces nos determina. Claro, todo esto debiera darse en clase. Debiera darse lo que hacen en algunos colegios, los 5 minutos de silencio para que el niño pueda encontrarse consigo mismo. Esto se está haciendo en colegio, no empezar con el Padre Nuestro. Sí, es decir, la muerte, el tabú de la muerte en el mundo occidental se puede superar viviendo el silencio. Jaume, me voy a quedar con esta última frase, fantástica. Has dicho muchas que son magníficas en esta primera parte. Me voy a quedar con esta frase del silencio. Y es cierto que hay escuelas que ya trabajan mindfulness como concepto, porque el silencio es muy importante para el reencuentro, ¿no? La introversión del alumnado, y es mucho más, vamos a llamar, más útil después para el tema académico, ¿no? Pero yo me voy a quedar sobre todo con esta frase cuando te he preguntado qué era la muerte, ¿no? Y tú has dicho rápidamente, nadie lo sabe. Concepto difícil de explicar. Te agradecemos mucho, Jaume Patuel, por todos estos comentarios que has hecho. Dime. La muerte biológica es evidente y clara. La muerte biológica es evidente y clara. Y hay explicaciones. ¿Por qué hay la muerte biológica? Por la especie. Pero con eso acaba la vida. Aquí está la cuestión. Aquí está la cuestión. Pues aquí os emplazamos hasta la segunda parte, no os la perdáis, porque vamos a seguir hablando de este tema magnífico con Jaume Patuel, psicoanalista, y muchísimas otras cosas que vamos a ir descubriendo. Muchas gracias, Jaume. Hasta la próxima. Buenas tardes.